Ok, creo que ya estamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo García Sandoval. Este es un video más del curso de Bioinformática Filogenética o Sistemática 2, Facultad de Ciencias de la UNAM, Ciudad de México, semestre 2021-1 del 2020, del año de Nuestra Señora de la Pandemia. En este episodio de nuestra serie de videos filogenéticos, vamos a hablar acerca de los análisis de máxima verosimilitud. Y si ustedes tienen alguna duda o quieren complementar su formación, pueden revisar alguno de los videos anteriores acerca de modelos de sustitución de nucleótidos, un par de videos y algo de homología molecular y algunos otros de la serie, ¿no? Bueno, antes que nada hay que aclarar que cuando hacemos nosotros un análisis de inferencia paramétrica, un análisis filogenético de filogenética paramétrica, todos los elementos de nuestro resultado final se convierten en parámetros a estimar. Hay parámetros asociados al modelo de sustitución, los cuales los platicamos en los videos de modelos de sustitución, y hay parámetros asociados al árbol. En esta ocasión vamos a hablar un poco de esos parámetros asociados al árbol, cómo los estimamos y cómo interactúa el modelo con la topología para poder evaluarla y encontrar la combinación de parámetros que maximiza la verosimilitud del alineamiento, que es lo que hacemos en este tipo de análisis. Vamos a hacer un poco una recapitulación. Si lo que queremos es encontrar el árbol que maximiza la verosimilitud del alineamiento, aquí tenemos nuestro alineamiento, de nuevo, todos los errores que cometamos en el alineamiento se van a magnificar durante todas las fases del proceso. Por una parte tenemos los elementos que constituyen el modelo de sustitución de nucleótidos, de los cuales hablamos en otros videos. Hay los tipos de sustitución, frecuencias, las frecuencias de las bases, la gama, los sitios invariantes, etcétera, etcétera. Todos estos elementos podemos incorporar en distintos grados y aumenta o disminuye el número de parámetros dependiendo de la cantidad de elementos que decidimos reflejar en nuestro modelo. Pero, por el otro lado, otra parte de lo que necesitamos estimar es la topología, el árbol. El árbol está compuesto de dos parámetros fundamentales que son la topología y las longitudes de rama. Entonces, necesitamos estimar todos estos parámetros al mismo tiempo y encontrar la combinación de valores para los tipos de sustitución, las frecuencias, la topología, las combinaciones de longitudes de rama, etcétera. Todos los elementos de nuestro gran modelo de la inferencia de la filogenia, hay que encontrar todos los valores puntuales específicos muy detallados de cada uno de estos elementos que componen este gran modelo, de cada uno de los parámetros de este gran modelo que maximiza la verosimilitud de nuestro alineamiento. Entonces, cuando hacemos un análisis de máxima verosimilitud, lo hacemos en diferentes fases, como lo vamos a ver cuando veamos selección de modelo, un análisis de verosimilitud, y posteriormente buscamos todas las combinaciones de valores en topología, longitudes de rama, sustitución, etcétera, etcétera, que maximizan el valor de la verosimilitud. Entonces, cuando hacemos un análisis de máxima verosimilitud, no nada más buscamos el árbol o estimamos el árbol, sino que tenemos que estimar todos los parámetros de este gran modelo que se compone de dos grandes elementos, los parámetros asociados al modelo de sustitución de nucleótidos y los parámetros asociados al árbol. ¿Cuáles son los parámetros asociados al árbol? Topología y longitudes de rama. ¿Cuáles son los parámetros asociados al modelo de sustitución de nucleótidos? Todos aquellos derivados de tipos de sustitución, frecuencias de las bases, gamma, sitios invariantes, etcétera. ¿Ok? Entonces, una vez claros con este gran mapa de lo que es la inferencia filogenética con métodos de máxima verosimilitud, vamos a ver un poco cómo interactúa el modelo con los datos, cómo utilizamos el modelo para poder evaluar las diferentes topologías, cómo interactúan y cómo cómo hacemos esos estimados de los parámetros del árbol, que es lo que estaríamos viendo ahorita. Imaginemos un modelo bien sencillo, prácticamente palitos y bolitas. Aquí están palitos y bolitas, ceros y unos. Este ejemplo lo escribió, lo desarrolló Wayne Madison en este libro, entonces si quieren profundizar en el ejemplo, búsquenlo por allá. Nuestro modelo es simplemente
muy sencillo. Asume que la probabilidad de que haya un cambio es 0.1 y la probabilidad de que no haya ningún cambio es de 0.9. Es un modelo muy conservador que nos dice que el cambio es muy despacio. Tenemos una matriz de caracteres con donde tenemos 2 caracteres y 3 especies, ABC y carácter 1 y 2. Vamos a evaluar todo el universo de las topologías en este momento. Si quieren redundar o profundizar en el concepto de universo de topología, revisen por favor el video de parsimonia y búsquedas heurísticas. En este caso, el modelo nos dice, evaluamos todos los posibles árboles, B con C, A con C o A con B, y C en la raíz, B en la raíz o 0 abajo. Ahora bien, acuérdense que nuestro modelo, nuestro método de máxima verosimilitud es un método sospechosista. Sospecha que aunque no vea cambios, puede que hayan habido cambios que no observa. Regresen a la primera parte del video de modelos de sustitución de nucleótidos si quieren repasar ese concepto. En este caso, para el árbol 1, para B con C y A en la raíz, vamos a asumir que este nodo en donde están B y C podría tener el estado 1 o podría tener el estado 0. El estado donde se juntan, el estado de la raíz lo vamos a fijar en 0 para efectos didácticos, docentes y de que esto sea más rápido. Ok, entonces vamos a evaluar parsimonia. ¿Qué es lo que nos diría parsimonia? Parsimonia diría B y C tienen el estado terminal 1 cada uno, entonces lo más parsimonioso es asumir que este nodo tiene una probabilidad tiene un estado de 1 y ya. Este carácter representa un cambio y eso es lo que dice parsimonia. Parsimonia dice como veo doy, ahí seguro va un 1. Pero nuestro método asume que, como en este caso todavía peor, solamente hay dos estados de carácter, la posibilidad de que hayan estas similitudes o espurias es muy alta, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya transcurrido. Por lo tanto, tenemos que evaluar o estimar la probabilidad de que en ese nodo haya habido un 0. Posiblemente la probabilidad es muy baja, seguramente va a ser muy baja, pero tenemos que evaluarla de todas maneras. ¿Cómo la vamos a evaluar? Para el carácter 1, asumimos que lo que nos dice nuestro modelo es que va a asignar una cierta probabilidad a cada una de las ramas dependiendo de cuáles son los estados terminales. Si aquí partimos de un 0 y llegamos a un 0, como no ha habido ningún tipo de cambio de estado de carácter, según nuestro modelo hay una alta probabilidad de que eso sea verdadero y esta rama le corresponde un 0.9. Aquí este nodo tiene un 0, este nodo tiene un 1. Como eso implica que ha habido un cambio, la evaluación de este carácter en esta topología implica que esta rama le va a corresponder un 0.1 porque nuestro modelo es muy conservador. 0.1 de 1 a 1, 0.9, de 1 a 1.9. Ahora bien, como cada uno de estos eventos de transformación entre cada uno de los nodos, tanto internos como terminales, se consideran eventos independientes, la manera en la que se incorporan las probabilidades de eventos independientes es multiplicándose. Por lo tanto, multiplicamos 0.9 por 0.9 por 0.9 por 0.1 y eso nos da 0.729. Ahora, como nuestro método es sospechosista, vamos a ver qué pasa si evaluamos la combinación de nodos internos alternativa. 0.9, 0.9, 0.1 y 0.1. 0.0081. Prácticamente es un orden de magnitud por debajo. Este es en el orden de las centésimas, este es en el orden de las milésimas. Entonces, pues sí, es muy poca la probabilidad de que haya ahí habido un 0, pero nosotros tenemos que evaluarla porque nuestro modelo, nuestra concepción de este sistema de caracteres con una cantidad muy reducida de estados nos forza, nos conmina a evaluar esa posibilidad. Vamos a hacer lo mismo con la segunda topología. Ahora bien, la manera en la que se incorporan como las probabilidades de este árbol, la probabilidad que obtuvimos para esta topología es dependiente de la probabilidad de esta topología es dependiente o no es independiente de la probabilidad de esta otra topología.
de este otro valor. ¿Por qué? Porque son la misma topología, entonces hay un cierto vínculo de dependencia entre ambos y por lo tanto la manera en la que incorporamos estos dos valores para obtener el valor de probabilidad de todo el carácter en todas las combinaciones de valores en los nodos internos. Acuérdense, aquí lo importante es, estamos evaluando todas las posibles combinaciones de valores en los nodos internos. ¿Por qué? Porque sospechamos que pueden haber cambios que no vimos y que sucedieron de todas maneras. Entonces, la manera de incorporar esas combinaciones alternativas de nodos internos, como no son independientes entre sí porque es la misma topología, entonces la manera de incorporarlo es sumándolas. Por lo tanto, sumamos este punto 729 más este punto 0081 y nos da punto 081. Ok, hacemos lo mismo para el árbol 2 y lo mismo para el árbol 3. Como ven, computacionalmente es muchísimo más intenso de hacer un análisis con parsimonia y por lo tanto este tipo de análisis de máxima verosimilitud llevaron mucho tiempo en arrancar porque no había suficiente poder de cómputo para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Acabamos con el carácter 1, vamos con el carácter 2. Carácter 2, árbol 1, árbol 2 y árbol 3. Ok, ya tenemos los 3 árboles y 2 caracteres para cada árbol. Ahora, ¿cómo incorporamos toda esta información para decidir cuál de estos 3 árboles es el que le confiere mayor verosimilitud a nuestra matriz de datos? Y la manera en la que incorporamos esto es a partir de, como habíamos mencionado en nuestro video de homología molecular y alineamientos, asumimos siempre que todas las columnas en un alineamiento representan, o en cualquier matriz de datos para inferencia filogenética, representan pedazos independientes de la evidencia para inferir la filogenia. Por lo tanto, si son caracteres independientes, entonces la manera de incorporarlos es multiplicándolos. Entonces multiplicamos este 0.81 por 0.81 nos da 0,0656. Evidentemente, como este número es demasiado pequeño, y ahora imagínense, si nosotros tenemos una matriz de 1200 caracteres para unas 50 especies o 100 especies, multiplicamos todo eso, el número resultante es tan pequeño que es prácticamente imposible que una computadora lo pueda manejar. Se desborda el procesador de la computadora y no podemos hacer ningún estimado. ¿Cómo entonces manejamos estos números? Le sacamos el logaritmo natural. Entonces, al sacarle el logaritmo natural a un número, a un decimal chiquitititito, lo que se convierte es en un número negativo. Pero estos números negativos ya son mucho más fáciles de manejar. Entonces, ahora bien, como ven aquí, en la topología 1, el árbol 1 tiene una verosimilitud de 6 milésimas. Y luego el árbol 2, una verosimilitud de 6 10 milésimas y el otro de 7 10 milésimas. O sea, estos árboles 2 y 3 son por un orden de magnitud, o sea, tienen un 0 más, todavía más improbables, son más chiquititos. ¿Eso qué resulta en el valor del logaritmo natural? Que el número que se aleja más, mientras el número del logaritmo natural esté más cerca del 0, entonces eso quiere decir que el valor de verosimilitud es mejor para ese logaritmo. Los que tienen peor verosimilitud, o sea, números reales mucho más chiquititos, números decimales más chiquititos, tienen un número negativo mucho más grande. 7 está más lejos del 0 que el 5, aquí acuérdense a lo mejor de la ranita. Entonces, la topología, el árbol 1 es el que tiene la mejor verosimilitud, dado nuestro modelo y nuestros caracteres. Entonces, esta es la manera en la que interactúan las topologías con el modelo. Pero no todo es tan sencillo, ¿no? Aquí tenemos una matriz Q que, como habíamos visto en los videos anteriores de modelos de sustitución de nucleótidos, se tiene que transformar, se eleva al número E y se convierte en la matriz de probabilidades instantánea de probabilidad de transición, ¿no? Pero aquí, como esta matriz Q, y aquí fíjense, también les quise poner esta en especial porque aquí se puede ver que cada uno de los renglones de esta matriz siempre tienen que sumar 0. Cuando se expone al número, cuando se eleva el número E, los diagonales tienen que dar 1, ¿no? Entonces esa es como también una manera de reconocerlas, ¿no?
Entonces, cuando tenemos una matriz de un poco más elaborada, ahora imagínense que aquí queremos evaluar la topología, esta topología donde tenemos a Clitochela, Clitocela y Clitopiopsis irneola y Clitupilus cystidiatus. Tenemos a Phalax, Irneola, Cystidiatus y Popinalis, y en esta topología Irnolax y Phalax están juntos y Popinalis y Cystidiatus están del otro lado. Vamos a evaluar el primer carácter y entonces tenemos que Phalax y Irneola tienen una citosina, luego las otras especies tienen una guanina y una adenina respectivamente, y entonces vamos a evaluar esta probabilidad de que en estos nodos hayan habido o una guanina o una adenina o algún otro carácter. Entonces esos números, esas probabilidades de ir estos M, N, Q, O, P, etcétera, nosotros los tenemos que evaluar si, ¿cómo se llama? Con base en nuestra matriz de instantánea de probabilidad de transición, y asignarle un valor a esa topología y esa combinación de nodos internos. Muy importante, porque no solamente vamos a evaluar esta combinación de nodos internos, tenemos que evaluar todas las posibles combinaciones de nodos internos. Como ven aquí, pues son un montón y solamente estamos hablando de cuatro taxones. O sea, si habláramos de 100, 200 taxones, la cantidad, el volumen, el número de combinaciones de nodos internos a evaluar es prácticamente imposible, son demasiados. Pero Joe Felsenstein llegó a nuestro rescate, y cuando una matriz es muy grande, lo que se hace es que se dividen los cálculos por pedazos y se calcula, por ejemplo, el valor de esta rama, y cuando haces cambios en esta rama solamente calculas la parte que cambiaste, y como esto ya lo calculaste, el valor lo conservas y ya no te ahorras todos estos cambios, todos estos cálculos que implican cambiarle a este nodo 6 todos los diferentes posibilidades de combinaciones de estados internos, y en vez de hacer todo ese volumen de cálculos, solamente haces el volumen de cálculos asociados a las ramas que estás cambiando para evaluar diferentes topologías, ¿no? La manera en la que se evalúan y se cambian de topologías, si tienen todavía dudas, pueden revisar el video de parsimonia y búsquedas heurísticas. Esta estrategia de un arbolote, si calculas un buen pedazo y luego guardas ese numerito, y cuando calculas la siguiente topología, que nada más varía en un pedacito, en unas ramitas, y sacas este otro número, esa estrategia es la llamada estrategia de la poda, y la inventó Felsenstein en 1981, y de a ese artículo saqué el arbolito, ¿no? Aquí un meme para que nos acordemos de la poda, ¿no? Seamos felices mientras podamos. Ahora bien, pero platicamos que las longitudes de rama también importan es otro parámetro que se tiene que estimar en los análisis de máxima verosimilitud. Y ahora bien, al incorporar estas longitudes de rama como un parámetro adicional, es que estamos incorporando también estas posibilidades de que hayan habido más o menor cantidad de tiempo entre un nodo y otro. Entonces, este proceso de optimización, imagínense que tenemos un árbol como el árbol anterior, entonces nosotros queremos encontrar la longitud óptima de esta rama T7. Entonces lo que hacemos es que hacemos de cuenta que todo este pedazo del árbol constituye un pedazo en común, un triángulo, un clado común, y luego este clado 7 corresponde a otro clado diferente, y entonces encontramos la longitud que maximiza la verosimilitud. Ahora bien, ¿cómo está eso de que maximiza la verosimilitud? Este proceso en donde estamos, se supone que lo hacemos para todas las ramas y buscamos diferentes ciclos, es así como estarlo estirando y estirando, hasta que encontramos la combinación óptima, y se supone que según el artículo original no son tantos ciclos hasta que encontramos el valor óptimo, ¿no? Ahora bien, todo esto parte de que imagínense que el árbol, ¿no? Ahí están las poleas. Imagínense que sumamos todas las longitudes de todas las ramas del árbol y hacemos con eso un mecate grandote. El mecate tiene 10 unidades de largo. ¿10 qué? 10 unidades de longitud de rama. Tiene valor de 10. Nosotros tenemos que encontrar la combinación adecuada
de longitudes de rama que siempre sume 10, pero que maximice la verosimilitud. Ahora bien, por ejemplo, tenemos esta topología abajo donde tenemos este nodo amarillo y este nodo azul, y luego los nodos terminales amarillo, rojo y verde y verde. Entonces aquí prácticamente todas las ramas son de la misma longitud, pero si nosotros, y acuérdense, si nosotros estiramos y hacemos una rama más larga, para buscar si mejora su verosimilitud, si hacemos una rama más larga, entonces las otras ramas se tienen que hacer más cortitas, porque la longitud del árbol tiene que permanecer igual. Entonces, si por ejemplo yo jalo esta rama entre azul y amarillo, entonces estas ramas de azul a amarillo y de rojo a amarillo se tienen que hacer más chiquitas. Si yo por el otro lado jalo y hago grandes estas ramas de azul a rojo y de azul a amarillo, entonces la rama interna la tengo que hacer más pequeña. Ahora bien, estas dos combinaciones de longitudes de ramas internas son estas dos combinaciones de longitudes de ramas internas son la misma topología, o sea, el verde está con el verde y el amarillo está con el rojo, es la misma topología, pero representan dos hipótesis evolutivas distintas, en el sentido de que en esta representa una gran cantidad de tiempo que transcurrió entre azul y amarillo, y en esta representa poquitito tiempo que transcurrió entre azul y amarillo. Una de estas dos combinaciones tiene una mayor probabilidad, tiene una mejor probabilidad y le confiere una mayor verosimilitud al alineamiento. ¿Eso de qué depende? Depende de nuestra matriz instantánea de tasas de sustitución. Si esa matriz evalúa, si en esos valores encontramos que a lo mejor la rama interna larga da una mayor verosimilitud que la rama interna corta, entonces nos quedamos con esa topología y esa combinación de longitudes de rama. Ahora bien, ¿por qué podría ser eso? Porque a lo mejor un cambio de azul a amarillo es poco probable según nuestro modelo de sustitución de nucleótidos, y ocurre en poquitas ocasiones. Entonces, una rama muy chiquita que implique ese cambio a lo mejor no se ve como que tan factible, porque nosotros sabemos que ese cambio es muy raro, pero una ramota que implica un cambio raro, eso a lo mejor tiene más sentido, ¿ok? Entonces, aquí recordemos, vamos a ver si se vuelve a encender este análisis, este video de acá. Hace rato estaba fallando el servidor, pero ok. Entonces recuerden, aquí tenemos nuestro análisis. Vamos a volver a sacar esta matriz de acá. Vamos a darle un segundo a ver para que esta página no se vaya. Lo está pensando. Ok, creo que ya quedó. Entonces, como habíamos visto en el otro video, aquí simplemente nuestro modelo, dependiendo de las probabilidades que nosotros estimamos de estos valores para la matriz, va a considerar más probable o menos probable un cambio. Entonces aquí en este caso las transiciones o las transversiones. Las transversiones van a parecer más factibles si la cantidad de tiempo es más grande, y las transversiones a lo mejor van a parecer más factibles si el tiempo es más grande, y van a parecer menos factibles si el tiempo es más corto. Entonces esa combinación de todos los valores internos y de todas las ramas internas va a dar un valor a la verosimilitud que va a constituir este valor de la máxima verosimilitud de la topología y las combinaciones de ramas internas. Entonces, de nuevo quedamos en que los valores que nosotros estimamos son tanto los valores para el algoritmo de la poda y el principio de la polea, son herramientas desarrolladas por Felsenstein que hicieron realmente posibles este tipo de análisis, ¿no? Este video pretende darles una pequeña noción de más o menos cómo interactúan los diferentes elementos y una noción más detallada de dónde obtenemos esos valores. Lo vamos a ver cuando hagamos un pequeño video junto con una práctica demostratoria de selección de modelos
con JModel Test. Pero por lo pronto, hasta aquí llegamos en lo demás lo veremos en el próximo de nuestra serie y muchas gracias. Hasta luego.